Jan Amos Komensky, en latín Comenius, nació el 28 de marzo de 1592. Sus padres decidieron bautizarlo con el nombre de Jan Amos Comenius en honor a Jan de Hus, del cual deseaban fuera imitador, el lugar de nacimiento es incierto, pues pudo ser Komna de Komensky, ahí una pequeña aldea en la que vivieron sus padres, Nipce, donde pasó su niñez, o Uersky Broad de Moravia, actual República Checa, pueblo al que fue a vivir durante su niñez y en el que se conserva un museo a su nombre. Murió en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Para entender su existencia y su obra es necesario conocer que vivió en una época convulsa en Europa en guerra, la de los 30 años, una serie de conflictos generalmente entre católicos y protestantes, panorama ideológico, político, religioso y económico de Europa. Era muy complejo debido a los terribles y sangrientos movimientos de reforma y contrarreformas. Cuando los credos religiosos dirigían las políticas del mundo, se explicaba según la Biblia y cualquier desviación de los preceptos equivaldría a una herejía que pagaba a veces con la vida. La familia Comenius pertenecía a la hermandad modesta iglesia fundada en 1547 por Reor, seguidor del movimiento basado en las ideas reformistas de sacerdotes y teólogos Jan Hus. Allí se predicaban ideas muy radicales con las que querían llevar a la iglesia a recuperar la sencillez de la primitiva sociedad cristiana, por lo que la hermandad fue perseguida desde un principio. La iglesia fue prohibida y sus miembros acosados. Muchos de los hermanos murieron martirizados. Sin embargo, la hermandad persistía. Las lecturas comentadas por su padre le fueron ayudando a desarrollar un pensamiento crítico y sus ideas sobre la fe en la justicia que tarde o temprano llegaría. Tras morir sus padres y perder sus pertenencias en un terrible incendio, huyó en compañía de su tía, buscando su porvenir, sus estudios. Aprendió latín, le gustaba leer a los poetas Virgilio, Ovidio, Cicerón y con la misma atención leía la Biblia. Con entereza y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante los profesores, acostumbrados a que los alumnos obedientes y repitieran las doctrinas preestablecidas. Sus preguntas los desconcertaban, pues veían que era directo y pensaba libremente. Su espíritu crítico le hizo merecer que lo enviarían a la Universidad de Herborn, escuela de gran prestigio donde enseñaban los mejores profesores. Criticaba el método memorístico con el cual los maestros obligaban a aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos y preguntas de catecismo, regalando a segundo plano la lectura, la escritura y el cálculo. Lo veía como una pérdida de tiempo, pues exigía años de aprendizaje, cuando pensaba él si se hubiese buscado el interés de los estudiantes se podría aprender en unos cuantos meses. Esto le llevó en contraposición a la memorización de reglas inteligibles, a redactar manuales para aprender lenguas de una forma natural, como aprender la propia en la infancia basándose en frases y no en reglas, que debió ser redactada después por el aprendiz tras dominar la lengua aprendida. En la Universidad de Heidelberg, entre 1611 y 1614, se introdujo en el mundo de las ciencias naturales que giraban alrededor de la teología y comenzó a planificar siguiendo a Radke, pedagogo alemán que proponía nuevos métodos de enseñanza
inventor del término didáctica, la sistematización de la pedagogía, las ideas de Copérnico, que demostraban que el Sol y la Tierra eran el centro de nuestro sistema planetario. Las comparaba Copérnico analógicamente con sus ideas de que el centro del sistema escolar no era el maestro, considerando así que en ese entonces, sino el alumno. Comenius, en su etapa de juventud, criticó con dureza a la religión católica por muchos de sus crímenes, que realizaban por debilidad, venganza o ceguera. Se hizo muy crítico ante cualquier religión o ideología e intentó la reconciliación y la unidad de todas las religiones protestantes. A su vuelta de la Universidad de Heidelberg, ya en su tierra entre Prevov y Fulnek, desarrolló su actividad de maestro. Fue cuando reaccionó con el sistema de enseñanza, utilizando en las escuelas y propuso nuevas ideas en relación a la forma de enseñar para que los alumnos aprendan por gusto, que sientan la alegría de aprender y que estudien, y no por obligación sino por el deseo. Convenció que los alumnos tomarían el interés de la enseñanza sin necesidad de gritos ni amenazas, una sonrisa en lugar de una vara. El sistema de Comenius se basaba en 3 pasos: comprender, retener y practicar, quedando sintetizado en 3 voces griegas que repetían a menudo: autopsia, autocracia y autopraxia. La hermandad moraba viviendo en Comenius integridad, celo apostólico, cultura universitaria y un afán de investigador científico. Lo ordenó ministro evangélico a la edad de 24 años. Fue por entonces cuando se casó con Magdalena, hermana de un gran amigo suyo. Comenius comenzó a trabajar como pastor y capellán en la escuela en 1618, juntamente cuando comenzaba la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Comenius daba cuenta de la terrible situación por la que pasaba la gente sencilla, maltratada por el trabajo forzado y cruelmente explotada por las altas costumbres. Escribió un texto, un llamado a los a los pobres al cielo, harto de los grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria del pueblo. Decía que el primer deber es comer antes que ser cristiano. Los católicos, sobre todo la orden de los agustinos y algunos luteranos, reaccionaron a sus críticas y le trataron de ateo y le acusaron de corromper a los niños. Represión y persecución. En 1620, tras la invasión de los soldados de Carlos V y la derrota del pueblo checo en la Montaña Blanca, murió Magdalena y sus 2 hijos a causa de la peste, y Comenius tuvo que huir, pues los soldados tenían la orden de acabar con todo aquello que se rebelara contra el protestantismo. Los invasores localizaron a la casa de Comenius y por la orden de la Inquisición quemaron los manuscritos del maestro junto con otros escritos protestantes en la plaza de Fulnek y ejecutaron a los principales líderes. Estuvo escondido 7 años en su patria como fugitivo en su propio país, ocultándose en chozas abandonadas, en cuevas e incluso en árboles huecos. Escribió Historia de la contrariedad de la Iglesia checa para relatar las atrocidades que se cometían en su tiempo, cómo eran quemados los autores de los libros, la persecución de los recién nacidos, los asesinatos de los sacerdotes. Predicó la armonía entre las personas y la paz, la reconciliación de las iglesias y el perfeccionamiento de la sociedad humana. Tras una década de lucha, la religión católica fue declarada la única confesión legítima en Moravia. A esto surgió la represión ordenada por Fernando II, rey de Bohemia, contra los
contra los reformados. A Comenius y a los miembros de las clases altas se dio la oportunidad de elegir convertirse en católicos o abandonar el país, pues Comenius no estaba dispuesto a claudicar. En 1628 cruzó la frontera y se instaló en la ciudad polaca Leszno, importante centro de la Unión de Hermanos Moravos en Polonia, como maestro de la escuela. Aquello marcó el principio de un exilio de 42 años y que le privaría de regresar a su patria. Por esta época contrajo matrimonio con Dorotea. En Polonia vivió mayor tranquilidad y siguió escribiendo. Su fama le llevó por varios países en los que expuso su reforma educativa en Inglaterra, en la que conoció al cardenal Richelieu, que le solicitó que iniciara en Francia en la escuela pansófica. No aceptó Comenius por medio de la persecución de los católicos franceses, pero viajó a Suecia, en donde contagió a la corte de sus reformas debido al entusiasmo que despertaron en la reina Cristina, a su primera alumna. Inició allí una gran reforma beneficiando la educación popular con sus métodos participativo y activo, los textos ilustrados y amenos y la característica forma de su escuela, con jardines y espacios abiertos, la relación entre Descartes, que establecía la razón como punto de partida del conocimiento, y Comenius, que declaraba la educación paidocéntrica, contribuyó sin duda al ocaso de la escolastía, uniendo la pedagogía y la filosofía, la razón y la praxis, pensamiento y trabajo. La publicación de Didáctica Magna en 1632 y de Orbis Pictus en 1654 difundió por toda Europa su fama de humanista y pedagogo. Ya estaba trabajando en aquellos años en la ordenación de un único sistema todos los conocimientos científicos. Pansofía, Comenius, sostenía que existía una única verdad, la luz de la razón debe someterse en obediencia a la voluntad de Dios. En el convencimiento de que en una educación completa, integrada, bien dirigida, se habría posible lograr una humanidad pacífica que acabara con la persecución de las ideas y las guerras. A pesar de sus intentos, otra vez debió huir por la guerra, esta vez de los Habsburgo, en el final de la guerra de los años 30, y volvió a Polonia, a Leszno, a la educación de jóvenes sacerdotes y a iniciar nuevos caminos en su transformación de la educación, basada en cada uno de los actos de la persona debiera servir, no como beneficio propio, sino de toda la humanidad. Con el deseo de unir a todos los hombres, planea y realiza el Congreso de Torún en 1645. Desafortunadamente no obtiene resultados positivos en este primer intento de unificación internacional. Durante el desarrollo del Tratado de Westfalia en 1648, que abarcó la Guerra de los 30 años, Comenius intentó sin éxito que Checoslovaquia se viera beneficiada por el trabajo y se viera libre de Habsburgo. Por ello, decidió regresar a su tierra natal, en la que Checoslovaquia cayó enferma y murió, y su segunda esposa, Dorotea, que lo dejó solo y con 4 hijos. Otra vez en soledad y perseguido por pedir libertad en su pueblo, se establece nuevamente en la ciudad polaca de Leszno, con su manuscrito bajo el brazo. En 1650 asiste a la boda del príncipe Segismundo con la hija de Federico V, que le promete meditar sobre el movimiento liberador checo. Comenius,
se instaló en Seropatak, donde se dedicó nuevamente a dictar clases y mostró su faceta de dramaturgo. Allí escribió obra Orbis Pictus, el primer texto visual en la historia de la pedagogía, e introdujo el teatro como un instrumento auxiliar de aprendizaje escolar. Al morir el príncipe Segismundo, Comenius perdió la esperanza de la libertad de Checoslovaquia. En Transilvania, desde finales de 1650, permaneció 2 años y fundó la Escuela Omniscientífica, en la que mejoró sus métodos y la participación de los alumnos, lo que hizo conseguir mayor éxito en sus aprendizajes, y con ello convenció a los maestros reacios a cambiar de sistema de la eficiencia de sus procedimientos. Exhortaba a luchar contra la suciedad para evitar las enfermedades y a desterrar la ignorancia y promover la educación de las gentes más sencillas, a utilizar el teatro como técnica de autodominio y la pérdida de timidez, con la que facilitaba el aprendizaje de los textos, ganando en la seguridad en los comportamientos de los alumnos. En 1654 vuelve a Ledesno, donde la hermandad morava lo retiene para aprovechar su sabiduría en sus últimos años. Al abdicar la reina cristiana de Suecia en favor de su hijo Carlos Gustavo Carlos V, este declaró la guerra a Polonia. El ejército sueco no entró a Ledesno por respeto a Comenius, pero los polacos no perdonaron a Leszno por haber albergado al hereje. La ciudad polaca de Leszno, su hogar muchos años, fue quemada hasta sus cimientos. Su atesorada biblioteca y los numerosos manuscritos, algunos de ellos como El tesoro de la lengua checa, en la que había trabajado durante 40 años, fueron destruidos totalmente en el fuego, dejando a Comenius, un hombre de 64 años, con poco más de sus ropas. Comenius deambuló durante varios años perseguido por la peste, los enemigos y el hambre, pero es invitado por el holandés Lorenzo de Geer, hijo de Luis, quien le brindó su protección en Ámsterdam. Comenius, en agradecimiento con sus mecenas, les dedicó la obra dictada completa. Con este nuevo periodo de paz y bonanza logró recopilar sus escritos pedagógicos, que se publicaron en Ámsterdam en 1657 con el título de Ópera didáctica omnia, de la cual su obra cumbre, la Didáctica Magna, dedicó a la ciudad de Ámsterdam. Con la reedición de Orbis Pictus, el mundo a través de la ilustración, Comenius se ganó el sobrenombre del príncipe de la instrucción. En la consulta general se mostró su opinión de que no podía entregarnos únicamente de la providencia, que tenemos el derecho y la obligación de crear y cambiar el mundo de acuerdo con nuestras ideas y según nuestra conciencia. Finalizando la guerra entre Inglaterra y Holanda, realizando la Junta de Breda con delegados de los dos países para lograr la paz, Comenius les envió una ponencia simbológicamente titulada El Ángel de la Paz, en la cual se les proponía a las dos partes realizar las conversaciones abiertas y francas, ya que los acordes que se lograban repercutirían en toda Europa y especialmente Checoslovaquia. Decidió escribir sus confesiones y dictar las últimas cartas que mantendrían en la humanidad la conciencia por la paz. El 15 de noviembre de 1670, a la edad de 78 años, murió Comenius. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Naarden, en Holanda.
La propuesta pedagógica de Comenius. Comenius proclamaba claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente en una élite o para algunos alumnos. Así crea la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento a la que todos tengan acceso. El fin es para lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Concepción de la educación. Comenius definió la educación como parte de hacer germinar la sencillez interior que se desarrolla no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunidades, experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas incluso por quienes la enseñan. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la instrucción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. La educación debe ser comprensiva, no memorística y un proceso para toda la vida que integre las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis, estímulo para el pensamiento. La educación como desarrollo integral permanente de las personas. De la misma forma que hay armonía en el macrocosmo, Comenius dedujo que el hombre igualmente debe convertirse en un todo armónico si han de desarrollarse plenamente todas sus potencialidades y habilidades y no simplemente la razón y los hombres que les ha dado una oportunidad para perfectibilidad continua e interminable para la creatividad, para la educación permanente y para la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un deber tanto físico como político religioso. Función social de la educación. La reforma educativa que propuso estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Defendió la idea de una escuela para todos, hombres, mujeres, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de la difusión y organización. Decía que el aprendizaje debe comenzar en el hogar, siguiendo las ideas sustentadas a partir de la Reforma, siendo de la manera que los padres serían los primeros educadores, y esto significaba la inclusión de las madres. Entonces, si las madres no fueran educadas, después no educarían a sus niños. La instrucción ayudaba a aumentar el bienestar de un país, así como también sus buenos modales. Para los niños de escasos recursos pedían que recibieran ropa, libros y materiales escolares gratis a fin de que tuvieran la misma oportunidad que los ricos. Desempeño del docente. Le costó un gran trabajo cambiar los métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. El maestro no solo debe encarnar el método de enseñanza, sino como el modelo para sus alumnos. Comenius centra su esfuerzo en un modelo pedagógico para reglamentar y prescribir qué se debe, cómo, cuándo enseñar, dando fundamental importancia al niño como objeto del acto educativo al que se debe estimular positivamente para que ame el conocimiento, dando de esta manera metódica, sencilla y primordialmente que aprenda siendo, es decir, activando todos sus sentidos. El maestro, según Comenius, debía conocer primero las cosas que enseñaba, además de aprender que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. La docencia para Comenius era un oficio más noble entre todos. El método.
Para Comenius, enseñar se debe a una disposición entre tres cosas: el tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es la única, igual que Dios, y así también el método como imitación de la naturaleza debe ser único, desplegándose entre enseñar, aprender, leer, escribir palabras y cosas. Para aprender y enseñar, recomendó proceder de lo conocido a lo desconocido, desde lo simple a lo complejo, etc. Criticó los métodos de enseñanza basados en el castigo y la amenaza, que solamente despertaban el terror de los muchachos para con el conocimiento e impedían la creatividad y el ingenio. Comenius planteó un método práctico de aprender en el que los conocimientos se infiltren suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean. Insta a formar primero el entendimiento de las cosas, después de la memoria y por último la lengua y las manos. Rompió con la práctica usual en las escuelas de basar el discurso en el conocimiento de los clásicos y situó al niño, al joven como observadores de la naturaleza, de lo que aprendían, utilizando además su propia lengua materna y no el latín. 4 son, por tanto, las condiciones que deben procurar en el adolescente que sea investigador los secretos de la ciencia. 1. Que tenga limpios los ojos del entendimiento. 2. Que se le presenten los objetivos. 3. Que presente atención. 4. Que se le presenten unas cosas después de otras con el debido método. Así conocerá todas las cosas con certeza y expedición. La importancia de la educación desde la primera infancia. Da mucha importancia Comenius a la aptitud innata hacia el conocimiento, por lo que consideró imprescindible la educación en los primeros 6 años de vida. Escribió en su obra para este fin llamada Escuela Materna, que concibe a la madre como una educadora e instaurando así lo que hoy conocemos con el nombre de jardines o preescolares. Solamente es firme lo que en la primera edad se aprende. La concepción del alumno. Concibe la educación como un sistema donde el niño y el sujeto del acto educativo en general es el centro de atención. Su concepción paidocéntrica de la educación pone a todos los componentes educativos al servicio del aprendiz, estableciendo un nuevo modelo, pues anteriormente el alumno no se le daba la importancia, siendo considerado como simple receptor pasivo del conocimiento. Los jóvenes son seres como la cera, por eso se puede educar mejor sin represión ni dureza. Todo cuanto al alumno ha de aprender debe escalonarse conforme a los grados de la edad, de tal manera que no se proponga nada que no esté en condiciones de recibir. La educación de mujeres y hombres. Comenio decidió, extraño para la época, que debe reunir en las escuelas a toda la juventud de unos a otro sexo. Planea una igualdad de género y considera a la mujer igual, dotada de entendimiento, ágil y capaz de la ciencia, y lo mismo destinada a elevadas misiones y no entendida por qué razón se le apartaba del conocimiento y entendimiento de las ciencias. Exigía con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria para todos. Las escuelas. Era necesario reformar las escuelas para que fueran talleres de humanidad y punto de partida de la educación permanente para llegar a una cultura humana universal. Imaginó una escuela primaria en cada pueblo de Checoslovaquia y deseó que ésta llamara la atención de todos los alumnos, con árboles alrededor y flores en las huertas. Las paredes de los salones debían ser adornados con cuadros.
Cerca de ella debían estar los talleres y junto a las aulas los campos para los juegos de los alumnos. Diseñó una arquitectura de cómo debían ser construidas las escuelas con patios, jardines, etc. Es en importante exaltación hacia la universidad de la escuela. Comenius hizo un llamamiento en su favor a los padres, preceptores, eruditos, teólogos, pero en especial a los magistrados y políticos para apoyar la reforma de las escuelas sin reparar gasto alguno. De una u otra forma comprometió a toda la humanidad en esta obra. Concepto de valores. Dado el contexto bélico en el cual vivió, uno de los ideales más importantes para Comenius era la paz. Desde su punto de vista, la paz era un valor que debía ser resguardado por un tribunal internacional encargado de enviar las causas de los conflictos bélicos. Su reforma educativa estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. La utilización del audiovisual. Otra parte de gran importancia con una de las obras, Orbis Pictus, es la inclusión de ilustraciones para enseñar y la ilustración del texto y la interpretación teatral como un instrumento importante de motivación y estimulación del aprendizaje. Algunas ideas de Comenius, lo que se conoce como escuela moderna, se basa en gran medida en lo escrito por Comenius hace 400 años y que refiere a la educación en la infancia y primera juventud. Entre otras cosas, Comenius postuló lo siguiente. Número 1. Un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos. Número 2. Que ese grupo debe ser homogéneo respecto a la edad. Número 3. Que se debe reunir en las escuelas a toda juventud de uno u otro sexo. Capítulo 9 de Didáctica Magna. Número 4. Que los alumnos de la escuela deben ser distribuidos por grado de dificultad, principiantes, medios y avanzados. Número 5. Que cada escuela no puede ser completamente autónoma, sino que debe organizarse sistemas de educación escolar simultánea. Número 6. Que todas las escuelas deben comenzar y finalizar sus actividades en el mismo día y a la misma hora. Un calendario escolar único. Número 7. Que la enseñanza debe respetar los preceptos de finalidad, brevedad y solidez. Número 8. Recomendaciones para los maestros de primero, enseñar en el idioma materno. Segundo, conocer las cosas para luego enseñarlas. Y tercero, eliminar de las escuelas la violencia. Número 9. Que el medio más adecuado para aprender a leer es un libro que combine la lectura adaptadas de la edad con gráficos e imágenes, etc. Número 10. El aprendizaje debe ser un juego, los niños ir a la escuela con alegría y la visita de los padres a la escuela una fiesta. Número 11. Diseñó una arquitectura de cómo debían ser construidas las escuelas con patios, jardines y espacios alegres y abiertos.